Bueno, primero que nada, pues les damos la cordial, ahorita hay 40 que ya están registrados, que están adentro, y les damos la más cordial bienvenida a este cuarto Diálogos. No sin antes hablar un poquito, ya nos conocen, yo creo que nos conocen porque ya tenemos un caminito andado. Nada menos hace unos días cumplíamos 2 años de, de haber creado el grupo que nos permitió organizar el primer foro presencial. A raíz de eso, de ese primer foro presencial, hicimos un segundo foro y luego con esta contingencia, esta situación extraordinaria, nos llevó a migrar a los foros a distancia. Hicimos uno en Chihuahua y luego hicimos uno en Ciudad Juárez. Y luego migramos a una plataforma un poco más compacta que le llamamos Diálogos. Nuestra ocupación ha sido hablar de temas urbanos con este sentido ciudadano y con esa especialidad que es la que hacemos. De alguna manera nuestra formación es la que nos invita a trabajar en el hacer ciudad y estar ocupados en que las decisiones que se toman sean las más acertadas. Y sin embargo, antes sentíamos que pues, platicábamos en sobremesas, pero no podíamos extender estos diálogos y poder compartir ideas entre los interesados por la ciudad. Y creo que ha salido exitoso porque se aprende de hablar y compartir con muchos expertos, con mucho conocimiento de todos ustedes. Y bueno, gracias por acompañarnos en esta trayectoria. Estamos los organizadores de foro urbano, estamos de tierra urbana, perdón, estamos muy contentos de tener ya 2 años trabajando. Y me voy a permitir compartirles un videíto que hicimos donde se resume un poco el trabajo lo que hemos hecho, logrado en estos 2 años, que para nosotros es apenas el principio de lo que queremos continuar haciendo, no solamente en Chihuahua, sino en el estado de Chihuahua. Voy a compartir pantalla. Permítanme un momentito. Permítanme, tengo algunas pantallas abiertas, déjenme cierro algo para poder compartir. Pensé que era más fácil. Según yo con las clases había practicado mucho. Pues no fue así, yo creo.
Bueno, esa fue la presentación de quién es Tierra Urbana. Yo agradezco a mis compañeros, a los creadores de esto que hemos trabajado de alguna manera con muchas ganas de hacer las cosas y a la vez con muchas dificultades de poderlas lograr, pero nos sentimos contentos, hemos reclutado a más interesados en este tema, estamos muy contentos y bueno, sin más preámbulo, yo agradezco a los invitados, pero eso le toca a Pablo, que Pablo presente y pues bienvenidos, les pido nada más mantener el micrófono en silencio, ya Pablo nos indicará en el momento que se puedan hacer preguntas. Gracias a todos y gracias Pablo, sobre todo a Manuel y a Luis, muchas gracias. Bienvenidos. Ahora sí, Pablo, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues como comentaba ahorita Lorena, el objetivo precisamente de este foro Tierra Urbana es hacer como un espacio de diálogo, aunque sea virtual, de temas que son de interés de la ciudad. Una charla entre amigos, invitar obviamente a gente experta en cada uno de los temas que se ha hecho en las 3 ediciones anteriores y pues continuar con ese diálogo que precisamente pues lo que enriquece es pues hacer una conversación como les digo, franca y abierta en los temas para el futuro de la ciudad, ¿no? Entonces, nuevamente, pues reiterar, primero que nada, el agradecimiento a Emanuel y a Luis por la aceptación a este foro. Y pues para empezar, pues les solicitamos de la manera más atenta mantener sus micrófonos apagados para un mejor desarrollo del evento y les recordamos que el uso de la cámara es opcional. Asimismo, mantenemos el chat a su disposición para escribir cualquier duda o comentario que tengan. Agradecemos de sobremanera, como les comentaba, a nuestros 2 panelistas por su apoyo y presencia. Sabemos y creemos en su compromiso con nuestra ciudad. Sabemos también que desde su espacio de influencia buscan dejar un legado de mejora y prosperidad hacia el entorno. Más allá de sus muy valiosas aportaciones, agradecemos su interés y disponibilidad para con este espacio y nos vamos a permitir presentar la sinopsis del diálogo a presentarse en este momento, ¿no? Bueno, primero que nada me gustaría presentar a Luis Rengifo. Él es egresado de la Universidad de los Andes, Bogotá, en Colombia, en 1994. Tiene un máster en arquitectura bioclimática, grado cum laude en el ISMUS de Panamá, en Colima, en México, en el 2014. Es socio gerente de GRG Arquitectos durante 20 años. Actualmente es diseñador y director técnico de proyectos arquitectónicos y urbanos en su estudio particular en Argentina. Es CEO de Ciclos Bioclimática, desarrolladora de proyectos y consultorías en bioclimática y urbanismo sostenible, que actualmente opera en Argentina, Colombia y México. Su obra, artículos y trabajos de investigación han sido publicados en revistas y libros de arquitectura en diferentes países de Latinoamérica y los Estados Unidos. Es profesor, conferencista internacional, invitado en universidades y academias en Argentina, México, Panamá y Colombia. Bienvenido, Luis. Ahora me voy a permitir presentar a Emanuele. Emanuel es profesor de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño aquí en el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. Desarrolla actividades de docencia e investigación sobre los temas de comunidades y desarrollo territorial sustentable. Tiene un doctorado en Ingeniería Civil y Arquitectura obtenido en la Universidad de Pavía, en Italia. En el 2020 publicó con Springer el libro de The Coast Housing Phenomenon, una alianza ambiental para los tiempos de cambio, que ya ha sido comprado por más de 200 bibliotecas de varias prestigiosas universidades como MIT, Stanford, Princeton y British Library. Presentó sus trabajos de investigación en más de 30 conferencias internacionales y publicó varios artículos en revistas indexadas. Desde enero del 2021 será parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Bienvenido, Emanuel. Entonces, la dinámica de la sesión es que vamos a tratar 4 temas. La primera va a ser preguntarnos cómo ha evolucionado el espacio público y si en verdad lo ha hecho o seguimos trabajando en la misma ciudad que se trabajaba hasta hace años, inclusive ahora con la pandemia, cómo ha cambiado la dinámica de la ciudad y cómo se ve que va a cambiar en los próximos años, ¿no? El segundo tema es arquitectura y urbanismo post-pandemia. ¿Qué es lo que va a pasar, como les comentaba, con la ciudad después de este fenómeno global que nos ha apremiado desde hace 9 meses? También el tercer tema va a ser formas de vivir, si algo cambió o algo ha cambiado, que yo creo que aquí
Digo, que conozco la obra que ha hecho aquí Emanuel sobre el tema de cohousing. Yo creo que el salirse fuera de la caja y el ver nuevas formas de vivir, que no es probablemente la familia nuclear, sino ver nuevas formas de los habitantes de una ciudad, creo que es algo interesante de analizar. Y finalmente la arquitectura, urbanismo y su lugar. En cada uno de los temas, cada uno de los ponentes va a tener 4 o 5 minutos para exponer, y vamos a dar una breve introducción al tema entre cada uno de los temas. Entonces, comenzando con el primer tema, voy a permitirme leer una breve sinopsis y de ahí abrimos el diálogo hacia el tema. ¿Cómo ha evolucionado el espacio público y si en verdad lo ha hecho? Es altamente probable encontrar espacios dignos de admiración en las diferentes latitudes. Decía el maestro Julio Gaeta de su gusto por el cielo de Chihuahua. Nos establecía el reto de lograr que nuestro suelo estuviera a la par de nuestro cielo. Nuestra ciudad logra un sinnúmero de expresiones arquitectónicas por demás dignas. Aún así, como es el espacio público de las ciudades, hasta donde el patrimonio histórico y contemporáneo conviven en armonía, las nuevas tendencias de verticalidad llegan hasta donde el espacio público entra en conflicto con el esfuerzo individual de sobresalir, de generar riqueza. ¿Cómo podemos avanzar en dignificar los paseos, ya no digamos ciclistas, peatonales? Queremos lograr un urbanismo menos dependiente del auto. Sin embargo, una vez que nos bajemos, ¿hay por dónde y cómo ir? ¿Qué opinan al respecto? Empezamos con Luis Rengifo. Tienes 4 minutos, Luis. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Gracias a todos. Se está escuchando bien, espero. Bueno, mira, yo quisiera empezar, digamos, esta charla de una manera deductiva, o sea, yendo de algo muy general a algunos de los temas particulares que aquí se han tocado. Argentina, Salta, la ciudad en la que yo estoy, está más o menos en la latitud 24 grados. Y Chihuahua está más o menos en la latitud 28, pero en el hemisferio norte. Yo estoy en el hemisferio sur, más o menos en la misma latitud, pero en un hemisferio opuesto. Es decir, si se acabara la gravedad, ustedes se quedarían pegados a la Tierra y yo saldría volando para arriba, por decir algo, ¿no? suponiendo que esto fuese posible. ¿Por qué digo esto? Hay una relación muy directa entre la latitud, entre el lugar en el que estamos y la arquitectura y el urbanismo. Todos los que estamos acá de alguna forma, pues formamos parte de los más de 7.000 millones de personas que se estima que habitan la Tierra, ¿no? Sin embargo, se dice que digamos más de la mitad de toda la población vive en ciudades. Y se espera que para el 2050 aproximadamente lleguemos al 70% de las personas viviendo en ciudades. Sin embargo, Argentina, que es el lugar en el que más tiempo he estado yo y probablemente sea como una visión mucho más, digamos, afuera de la que están todos ustedes acostumbrados, nosotros estamos alrededor del 90%. Es decir, en este momento Buenos Aires ya es la 11ª ciudad más populosa del mundo. ¿Por qué digo esto? Fíjense, las ciudades ocupan solo el 3% de la superficie de la Tierra. Entonces, ¿qué hacemos con el resto, no? ¿Será que ocupamos, sacando el mar, digamos, ocupamos el resto de los 97% de esa superficie? ¿O qué es lo que vamos a hacer? La pregunta sería, si uno mira una de estas aplicaciones normales que hay, ponerle Google Earth, por decir cualquier cosa, y uno ve los techos de las casas, ¿sí? El espacio público será lo restante, lo que queda, lo que cohesiona todo nuestro hábitat, o finalmente el espacio público es el que forma la ciudad, o son los habitantes los que forman el espacio público. O sea, aquí hay una cuestión interesante desde el punto de vista conceptual. Se habla mucho de la ciudad cercana, de la ciudad de los 15 minutos, bueno, todas estas cosas que están en boga en este momento. Y yo, ¿qué es lo que pienso específicamente de todas estas discusiones? El tiempo es corto y rápidamente quisiera decir lo que pienso. Latinoamérica realmente tiene varias dificultades con respecto a eso y lo quiero resumir en un chiste, en una broma.
que es común aquí en Argentina, y es que nuestro abuelo compró una casa con un crédito, su hijo compró un lote con otro crédito, y el nieto se compró el comedor y la sala para poder vivir en la casa que va a construir algún día en ese lote. Es decir, en Argentina no tenemos crédito. Entonces eso ha hecho que los desarrollos urbanos se aboquen a los lotes. Es decir, no se pueden construir viviendas. Es muy difícil construir vivienda porque el trabajo de la población no da para poder comprarlas. Entonces, todos los desarrolladores se han abocado a construir o a desarrollar lotes. ¿Qué significa desarrollar lotes? Pues irse hacia la periferia. O sea, hay una relación directa entre lo que sucede económicamente, políticamente, y lo que pasa con nuestras ciudades. No hay forma de conseguir una primera vivienda, una vivienda inicial sin crédito. Eso ha hecho que tengamos ciudades dispersas. Por ejemplo, en el caso argentino, en el caso, digamos, nuestro. No sé si puedo concluir. Para cerrar, digamos, esta problemática que es real, veo el tema de las discusiones sobre la ciudad cercana y los 15 minutos, es realmente lo que todos deseamos y es lo que tenemos que buscar, ¿sí? La densificación de nuestra ciudad, de las ciudades autónomas. Más adelante voy a hablar un poco sobre eso, sobre el concepto que tengo sobre ciudades autónomas, pero hay una realidad política, económica, que nos lleva hacia que eso sea realmente una dificultad. Muchas gracias, Luis. Pues yo coincido contigo. Yo creo que la situación de que sea una realidad diferente o unas condiciones diferentes del poder adquisitivo de la gente en la actualidad, a diferencia de hace 30 o 60 años, creo que cambia drásticamente lo que es la realidad de la posibilidad de adquirir una vivienda, ¿no? Yo creo que ahí en esa disyuntiva de poder o querer comprar esa casa o querer comprar ese sueño, pues es donde de repente llaman a que la gente compre probablemente en lugares separados del centro urbano, ¿no? Emanuele, mismo tema, cuentas con 4 minutos. Así es. Muchas gracias, Pablo, y aprovechando, muchas gracias a Pablo, a Lorena y a Mario por la invitación. Y una observación nada más, como dijiste, Pablo, si Chihuahua se merece los espacios públicos tan bonitos como son los cielos de Chihuahua, Chihuahua tiene que estar la ciudad más bonita del mundo por sus cielos que son de verdad los más bonitos del mundo. Una observación sobre los espacios públicos, si me puedo permitir, para empezar, sí que sí lo consideramos los espacios públicos como no nada más por la propiedad, ¿no? Privado o público, pero sino el espacio que está capaz de generar relaciones sociales, encuentros. Bien, pienso que seguramente cambiaron mucho en los últimos años y siempre más van a cambiar en el futuro, porque si consideramos, y aquí Luis dijo, desde el contexto diferente muy importante, ¿no? Para considerar un espacio público. Si consideramos desde Italia, por ejemplo, un espacio público en una plaza donde se va para tomar el café con los amigos, y en Chihuahua puede ser considerado algo un poquito diferente, ¿no? Pero si el espacio público, por definición, es un lugar donde se comparten noticias, informaciones, bien, estos ya cambió mucho en el pasado cuando empezó con la televisión. De hecho, que en un café con la televisión era el lugar para compartir noticias y después a este lugar llega a ser la casa. Entonces el espacio público cambia siempre más, ¿no? Hasta que ahora un espacio público ya no es tampoco el lugar tal vez donde se encuentran con los amigos, porque los amigos se pueden encontrar hasta en Facebook, por ejemplo. Entonces cambia mucho la actividad que se hace en los espacios públicos y el espacio público cambia porque cambia la actividad que se hace ahí. Y entonces, ahora lo estamos viendo muy bien con el hecho de la pandemia. Si consideramos, por ejemplo, uno de los espacios públicos de Chihuahua, por ejemplo, la deportiva, o otro lugar donde se encuentran las personas y se crean relaciones sociales, puede ser, por ejemplo, un mercado, un shopping mall, o el centro de la ciudad. Bien, estamos viendo ahora con la pandemia que estos espacios de alguna forma están cambiando, porque están cambiando las actividades que se hacen. El comprar, y entonces el shopping mall, el centro histórico está cambiando y cambiará seguramente el sentido de estos espacios. De la misma forma, el hecho de cómo se hace actividad ahora con la pandemia o cómo se hará después de la pandemia cambiará. Entonces la deportiva también tendrá un significado diferente de lo que era anteriormente. Además, no es solamente un tema de la actividad que se hace en un espacio público, sino también es un tema, y lo estamos viviendo otra vez ahora con la pandemia, de cuánto va a ser importante lo que pasa fuera de la casa, ¿no?
la importancia de la vivienda no es nada más en la calidad de la vivienda al interior, sino la vivienda lo que tiene en el contexto y contiene al exterior. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la vida no puede estar en la vivienda, primer punto, y la calidad de la vida, entonces se ve también fuera, en el espacio público. Y tercer punto, porque nos damos cuenta siempre más de cuánto es importante tener un bien común compartido con la sociedad. Y este bien común, que es el espacio verde o sí, también el espacio público. Entonces, el espacio público seguro está cambiando y seguro cambiará mucho más después de la pandemia. Porque cambia la actividad, pero lo vamos a valorizar mucho más porque nos estamos dando cuenta mucho más, siempre más, que es muy importante un espacio afuera de la vivienda que tenga calidad, que tenga dignidad y donde se puedan crear relaciones sociales, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Emanuele. No, sin duda, me llamó la atención ahorita que comentaste que la vida no puede estar dentro de la vivienda. Sin duda, el espacio público, pues, es una extensión de nuestra propia vida personal, ¿no? Y nosotros como seres sociales, pues definitivamente tenemos que tener una relación directa con el espacio público. Sin embargo, ahora con estas condiciones, pues el comercio, la manera en que va a cambiar, en que compramos las cosas, en que socializamos, en que hacemos deporte, y en que hacemos nuestra vida cultural inclusive, pues creo que hay que ponerlo sobre la mesa y preguntarnos cómo cambiaría eso en la planeación de nuestras ciudades y de los edificios, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar al segundo tema, que es arquitectura y urbanismo post-pandemia. Sabemos que ya llegó la vacuna, ya finalmente vemos una luz al final del túnel. Sin embargo, poco sabemos de cuáles serán los medios y tiempos para tenerla aquí en México. Los pensamientos conservadores hablan de un proceso de implementación de todo el 2021. El cubrebocas y la sana distancia deberán seguir por un tiempo. Dejemos de que los especialistas en modas nos digan si el cubrebocas tendrá alguna influencia en el corto y mediano plazo. Analicemos qué es, ha sido y será la sana distancia. Un lugar exitoso es el que se usa. Una senda amigable es la que motiva paseos inolvidables. La sola posibilidad de lograr coincidencias es uno de los motores creativos para quienes diseñan. En arquitectura y urbanismo, es una correcta ilusión esperar que todo vuelva al 2019. Algunas enseñanzas que dejó el 2020 fue entender que pocos sistemas de ventilación son libres de riesgos como lo es el aire libre. Caminar, correr, charlar se volvieron asequibles en espacios abiertos, en contacto con lo natural. No hubo en el mundo un sistema de salud capaz de abatir esta pandemia. ¿Lo puede haber? ¿Nos quedaremos en casa? ¿Se replantea el espacio de dicha casa? ¿Cómo visualizan ustedes el 2021 y los años que siguen? Emanuele, ahora comenzamos contigo. Tienes 4 minutos. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Mira, un primer punto, estoy muy de acuerdo contigo, ¿no? Ahora, tal vez en unos días empiezan a vacunar en UK, ¿no? Después van a empezar en todo el mundo a vacunar, pero va a durar por lo menos un año el hecho de la sana distancia. Sí, después, quién sabe, yo personalmente pienso que ya no vaya a ser un gran problema el distanciamiento social o así. Entonces, pensar una arquitectura en los próximos años que se base en el distanciamiento social no pienso que sea la solución. Pero seguramente, como nos enseña la historia, cada pandemia cuando llega deja mucho, ¿no? Deja en la cultura, en las artes y en la arquitectura, en el urbanismo. Si pensamos a las pandemias del siglo XIV en Europa, duraron mucho más años de forma diferente, pero dejaron el lazaretto, que es una tipología urbana que es típica en todas las ciudades italianas, sino de muchas ciudades de Europa, sino también aquí en México, ¿no? El lugar donde se quedan las personas que están enfermas, ¿no? Para no contagiar más. Entonces, esto después en el siglo XVI se desarrolla el Hospital Mayor a Milano, y si uno va a ver la historia de Milano leyendo con la pandemia, se ve cuánto deja una pandemia en una ciudad en términos de arquitectura. Y si no, la española
del inicio del siglo XX, de muchas que son el Siedlung o el Weisenhof, ¿no? Experimentos de la arquitectura moderna que se basan sobre el conocimiento que sale desde la pandemia. Entonces, la pandemia siempre deja algo. ¿Qué va a dejar la pandemia? Yo pienso que sea nuevos valores estéticos en la ciudad y en la manera de interpretar la arquitectura de la ciudad. ¿Qué significa valores estéticos? No es nada más decir si algo está bonito o no está bonito. Es decir si algo un sistema de valores. Para nosotros latinos, el estético, el bonito, el bello, es algo que siempre se relaciona con algo útil. Por ejemplo, en español, el lindo, la linda, una chica linda, una chica que desde los romanos porque se limpiaba, ¿no? Limpia. O hermoso es porque era el guerrero que era formoso, con formas y con músculos, ¿no? Y nosotros italianos, si nos pones un platito de pasta enfrente, decimos antes que está rico, que está bonito, porque relacionamos el que está bello, ¿no? Porque relacionamos el valor estético a un valor funcional. Y esto se demuestra, por ejemplo, que en Milano, ahora, durante la pandemia, el valor estético como el balcón o como un espacio verde se va a estar evaluando mucho más. Por ejemplo, en septiembre, la búsqueda de casas en renta o en venta con un balcón aumentó del 12% respecto al año anterior. O se estaban buscando casas mucho más grandes, de 9 metros cuadrados más grandes, o se estaban buscando 3 locales, con 3 locales en lugar de 2. Entonces, esto impacta en el valor estético que nosotros tenemos de la habitación, porque está cambiando las actividades que vamos a hacer al interior de la habitación, el cocinar, el laborar desde casa, la actividad física que impacta el garage, el estacionamiento hasta el viaje. Y después hay otro problema que es un problema de relación con el ambiente. Está cambiando con la pandemia la relación que nosotros tenemos con el medio ambiente. Nos damos cuenta que el virus sale desde un mal uso que la humanidad está haciendo del medio ambiente y en el chico, esto a nivel global, a nivel chico de la ciudad, la relación que nosotros tenemos con el espacio público, un espacio verde, está cambiando y esto va a ser parte, ¿no?, del sistema de valores estéticos que nosotros vamos a tener. Entonces, seguramente la arquitectura y el urbanismo va a cambiar y va a cambiar mucho. Muchísimas gracias, Emanuele. Luis, 4 minutos. Definitivamente, creo que sí ha habido un importante replanteo. Entendemos como los espacios de nuestro hábitat. Quizá México y Argentina comparten en este tema de la pandemia. Lamentablemente compartimos varios errores, ¿no? Es decir, probablemente los resultados de lo que ha sido esta pandemia entre Argentina y México, pues hay digamos, resultados comunes. Que en eso, pues, podemos acercar, digamos, las realidades que se están viviendo en ambas latitudes. De todas maneras, el hecho de que empecemos a vivir nuestra totalidad de la vida en espacios de muy pocos metros cuadrados, pues recordemos que, digamos, las ciudades más densamente pobladas, ustedes tienen Ciudad de México, bueno, acá está Buenos Aires, la capacidad digamos, de que las personas vivan en casas amplias, pues es mínima. Entonces, realmente los espacios en los cuales las personas han tenido que hacer sus cuarentenas son espacios muy reducidos. Independientemente de la calidad del espacio público, departamentos mini, a veces de 40, 30 metros cuadrados, 20, se han convertido en todo. Entonces, eso realmente sí ha generado un de lo que son nuestros espacios de hábitat. Yo lo veo en qué sentido. Lo mencioné, Manuel, y me parece muy importante, y es el tema de, digamos, el aumento de valor de los conceptos medioambientales, es decir, la ventilación natural, el correcto asoleamiento, digamos, por fuerza mayor, empezaron a ser realmente importantes. Tal vez antes con un aire acondicionado. No sé si en México sucede lo que sucede acá en Argentina, pero acá en Argentina, digamos, al sector turístico, cuando empezó a ser posible que se
cuando empezó a abrirse el sector turístico, ¿se escucha bien? ¿Se está escuchando bien? Me parece que no. Sí, no, sí, sí se escucha bien. Cuando el sector turístico se empezó a abrir, se prohibió el uso de los aires acondicionados. Justo nosotros entrando en el verano, en la época de verano, y pues es prácticamente imposible estar en un hotel o en un ambiente, digamos, público cerrado sin la utilización de los aires acondicionados. Es más, todas estas clínicas y hospitales que se adaptaron de manera temporal para poder cubrir el COVID, tienen ventilación natural. Entonces se empiezan a ver o a resaltar todo lo que fueron los errores cometidos previamente, antes de lo que consideramos el espacio cerrado y climatizado de una manera mecánica. Bueno, ¿qué pasa si no es posible utilizar la ventilación mecánica, el acondicionamiento mecánico? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, todo este tipo de cosas cobraron un mayor valor. ¿Sí? Que está, pues, obviamente relacionado, toda esa prohibición vino a acentuar todo este tipo de visiones o de pensamientos como la bioclimática, la sostenibilidad, todo este tipo de cosas cobraron una particular relevancia, tanto al interior de los edificios, las edificaciones existentes. Yo pienso que las nuevas, desde el punto de vista urbano, el aspecto de la ventilación y el asoleamiento correcto, creo que va a empezar a pesar, digamos, como premisa, tanto en las normas, en los códigos de edificación, como en el quehacer diario, digamos, de nosotros los arquitectos. Me parece que es un tema que se ha instalado y espero del hábitat que se mantenga, ¿no? Que sea una cosa realmente de las cosas buenas que dejó esto tan negativo. Muchas gracias, Luis. Sin duda, una reflexión para los dos, que yo creo que sin duda la arquitectura bioclimática y sustentable, creo que esas dos palabras deberíamos de quitar ese apellido de la arquitectura, tiene que ser bioclimática y sustentable per se, ¿no? Y pues en estos 9 meses nos hemos dado cuenta que nuestra casa, como ahorita comentaba Emanuele, pues se ha convertido en todo, ¿no? Ahora no nada más en la sala, el comedor, la cocina, sino en la oficina, el salón de clases, el lugar donde nos tomamos una copa con los amigos. Entonces, esta necesidad de estar cada vez más tiempo en la casa, pues hace que sea una necesidad que la arquitectura sea más afable con nosotros, pero no por los medios mecánicos, ¿no? Sino que sea sustentable, aunque hay que quitar ese apellido de la profesión, pero pues que sea más sustentable, pues en términos pasivos, ¿no? Bueno, vamos con el siguiente tema, que es formas de vivir, si algo está cambiando o ya cambió, que es nuestro tercer tema, y una pequeña reflexión. Vayamos un poco o mucho más a fondo. Ya empezábamos a escuchar términos como el coworking, inclusive el co-living, la disminución del espacio privado en la claridad del poco tiempo que se pasaba en el que resultaba por más rentable y comprensible. Vivir en 10 metros cuadrados en el centro de París sin ser violentado el mínimo vital sucedía vez a vez, con todo el universo que ofrece París en su historia y cultura. Guardando las distancias y proporciones, empezamos a ofrecer espacios de 40 metros cuadrados, poco más que una habitación de hotel. Luego llega una pandemia y nos piden quedarnos más y más en casa. Es lo más seguro para evitar contagios, decían. Los espacios se diversificaron. El llamado espacio de usos múltiples invadió las casas y con ellos la separación del tiempo. Ya el aparato celular había logrado borrar en mucho los horarios laborales. Se tienen o tenían horarios para estar, pero pocos límites los hay para hablar. Luego llega el Zoom y todo lo que se le parezca. No basta con flexibilizar la posibilidad de hablar. Ahora hay que hablar y hay que estar. La coincidencia virtual multiplicó el diálogo. Las planeaciones y viajes en las empresas se bajaron o eliminaron. Bajaron las ventas, pero igualmente los gastos operativos en las empresas. ¿Algo está cambiando o solo ya cambió? ¿Cuál es la posición o expectativa al respecto? Entonces, Luis, comenzamos contigo. Cuentas con 5 minutos.
¿Cuáles son las expectativas? Yo creo que lo mismo que te mencionaba en el punto anterior, ¿no? Me parece que definitivamente algo cambió. Es decir, nosotros como diseñadores de la ciudad o como urbanistas o cualquier intervención que tengamos en un edificio, en una casa, por pequeña que sea, creo que no podemos seguir pensando o diseñando como si esto no hubiera ocurrido. Es decir, igual que lo que hablábamos hace un tiempo sobre el aspecto medioambiental, o sea, no podemos seguir diseñando suponiendo que el agua no sobra, ¿no? En este caso, creo que eso, que es, digamos, lo que yo resalto sobre este tema de la pandemia, son características que creo que han cambiado, digamos. El tema es si la forma de vivir cambió o no cambió. Yo creo que, digamos, el ser humano siempre tiende a hacer las cosas de una determinada manera, independientemente de las culturas. Fíjense que cuando hay un desarrollo urbano de casas todas igualitas, la famosa ciudad dormitorio, si es un barrio abierto, digamos, a los pocos meses o años, pues todas las casas son distintas. Es decir, al principio, el desarrollador hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista económico, pero después cada persona pues hace lo suyo. Cada persona quiere diferenciar su casa, ¿no? Y finalmente todas terminan siendo distintas. Es decir, lo que cada persona, cada cultura, digamos, yo conozco mucho Chihuahua, lo conozco bastante, me encanta, se habla mucho de su hermoso cielo y de lo que realmente contrasta, ¿no? El cielo con lo que es esa ciudad poco densa, esa ciudad, digamos, que en eso se parece mucho a Salta, que es una ciudad bajita, es una ciudad plana, es una ciudad poco densa. Entonces, todos estos pensamientos nuevos que creo yo, espero, más bien aspiro a que realmente los tengamos presentes hacia el futuro a partir de esto, o sea, que esto venga a ayudarnos a nosotros para entender que realmente hay que hacer algunos cambios. ¿Yo qué creo? Todo lo que es el coworking, el co-living, bueno, todas estas cosas que ya estaban antes de la pandemia, o sea, y que venían más relacionados al tamaño de los espacios habitables, al tamaño de nuestro hábitat. Nuestro hábitat estaba siendo cada vez más reducido y, por ejemplo, en un edificio de propiedad horizontal, el departamento de 40 metros cuadrados, pues necesitaban como mínimo un espacio común para que esas personas tuvieran, sí, se pudieran interrelacionar, se pudieran conocer. Ahora, de alguna forma esto estaba viniendo a suplir lo que el espacio público no era capaz de dar. Es decir, como ocurre generalmente, los esfuerzos de los municipios, o los esfuerzos públicos, es como que vienen después, o como que vienen detrás. Es una carrera que viene detrás de los esfuerzos particulares o privados. Entonces, estos edificios que no encontraban un espacio público, porque si vos tenés un edificio, por más chiquitito que sea tu departamento, pero tenés una hermosa plaza al frente, o tenés a 10 minutos a la redonda absolutamente de todo, tenés supermercado, tenés colegio, hospital, etcétera. Ese edificio que uno plantea ahí es absolutamente distinto que si lo tenés en un suburbio, un lugar muy distante. Entonces, todos estos coworking, co-living, empezaron a, de alguna forma, suplir internamente todas las falencias que los espacios públicos no nos estaban presentando, no nos estaban dando. Yo creo que lo que ha generado esta pandemia, volviendo al tema, y que realmente creo que algo ha cambiado en la forma de vivir, definitivamente sí creo, y es que yo veo como una mayor conciencia de lo que es nuestro hábitat. ¿En qué sentido? Si uno ha tenido que pasar la pandemia en una casa de 500 metros cuadrados, con un parque al frente hermoso, con una cascada, pues es una cosa. Pero la inmensa mayoría tal vez ha tenido que vivir en departamentos, la pandemia la ha tenido que pasar en departamentos de 40 metros cuadrados. Entonces, el concepto, el criterio, la inmensa mayoría de la población, creo que más adelante eso cambió. Es decir, la manera de valorar o de interpretar a futuro lo que quiere, lo que necesita, que es finalmente
para lo que estamos aquí nosotros reunidos hoy. O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos con nuestra ciudad, con nuestras viviendas, con nuestro hábitat? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que no? Entonces yo creo que lo que estamos haciendo, no. O sea, espacios demasiado pequeños, espacios públicos que no ofrecen nada. La densidad, la altura, no significa densidad, no significa ciudad. Entonces sí creo que han habido unos cambios que, a mi juicio, es una mayor conciencia en lo que es el concepto del hábitat. Muchas gracias, Luis. Como comenta Bernard Tschumi, el contexto hace el concepto y el concepto hace el contexto, pero en este sentido creo que sería muy bueno preguntarnos si en realidad los conceptos que nos ofrecen los desarrolladores actualmente han cambiado o cambiarán pues nuestra forma de vivir, ¿no? Emanuele, en este aspecto tienes 5 minutos. Muchas gracias, Pablo. Mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo ahora Luis, ¿no? Sobre esta importancia de entender mejor o del desarrollo de un nuevo sentimiento, de un nuevo interpretar el hábitat, ¿no? El lugar donde vivimos. Y yo pienso que tenemos, no un problema, pero somos hijos del modernismo, ¿no? Entonces, la arquitectura, aunque la arquitectura sea contemporánea, es hija de, si puedo decirlo, de Neufer, ¿no? Del manual donde te dicen cuánto espacio tiene que estar grande una cocina, y de ahí se desarrolló toda la arquitectura contemporánea, ¿no? El modernismo es demasiado fuerte, mucho más fuerte del posmodernismo o así, entonces ahí todavía estamos, ¿no? Viendo a esta referencia, que pero demostró, y lo demostró en particular la pandemia, que no es la forma mejor para poder vivir, ¿no? Lo vimos con el hecho de la cocina, que no es nada más cocina, pero el lugar donde, donde tus hijos toman escuela, donde tú trabajas, donde pasan todas las otras actividades, ¿no? que pueden pasar. Entonces ahí es un problema principal. Y sí tenemos que cambiar, y la sociedad seguramente está cambiando y cambiará mucho más. La pandemia además demuestra una cosa, pienso, muy importante. Si puedo ser tal vez políticamente no muy correcto o un poquito extremo en lo que estoy diciendo, pero quien sale ganador de la pandemia son Zoom y son Amazon, ¿no? Entonces es una nueva forma de encontrarse, de compartir, de dar clase, de comprar, ¿no? Pero son plataformas tecnológicas, y la tecnología, la verdad, que está saliendo ganadora de la pandemia. Y del otro lado, quien sale perdedor es la política. Y no es una referencia a la política mexicana, local, o en la política en general en todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque la política demostró, en particular en Europa, que para tomar decisiones tenía que ver aspectos económicos, ¿no? Y entonces ahí ya está diciendo que es más importante la economía que la política. Y después, si vemos las inversiones económicas, ¿dónde van? Van allá donde hay un desarrollo tecnológico. Entonces, ¿qué demuestra la pandemia? Demuestra aún más que el elemento más importante que va a revolucionar la vida y el mundo en el futuro es la tecnología, ¿no? Ya se habla mucho de la inteligencia artificial, por ahí estamos, computadoras de Facebook ya se están hablando sin que las personas puedan entender qué está pasando, que se están diciendo, en unos años van a llegar los computers cuantísticos que son capaces de hacer cálculos que ahora se piensa que pueden hacer en 10.000 años, se hacen en 2 minutos y 30 segundos. Entonces, nuestra capacidad de usar la tecnología ya va a ser totalmente diferente. Es un reto muy importante por la humanidad, y va a ser un reto muy importante por la sociedad y por los arquitectos, porque vamos a tener instrumentos totalmente diferentes por hacer arquitectura, y tenemos que hacer arquitectura por un mundo y por una sociedad totalmente diferente. Esto lo está demostrando la tecnología, y ya por allá estamos yendo, ¿no? Entonces el reto es entender cómo estos elementos tecnológicos que vamos a tener pueden servir a resolucionar los retos importantes que la ciudad tiene y que tendrá siempre más. Las comunidades vulnerables, el tema de la energía, el tema del impacto medioambiental. Y en particular, la pandemia puso en evidencia 3 elementos que me parecen importantes evidenciar ahora. Uno, la importancia de una velocidad de la vida, una velocidad biológica, ¿no? Un regresar a descubrir momentos, espacios para el bienestar de la persona, y no nada más seguir a un desarrollo tecnológico. Entonces ahí está un reto importante. Hay desarrollo tecnológico, pero tenemos como humanidad, como sociedad, decir, está más importante el espacio
y los tiempos de la vida de las personas. Y también las relaciones sociales, las relaciones adentro de un ambiente social, el ambiente donde vive bien la persona. Tal vez, como decía Luis, se está poniendo en evidencia que diferencias esos, ya en el siglo XVII o así, cuando habían las pandemias, los escritores decían, nosotros estamos viendo como perros uno contra el otro, ¿no? Porque la pandemia nos está llevando a una situación donde no hay relaciones sociales. Pero ahí es el reto otra vez, encontrar cómo el desarrollo tecnológico puede ayudar en el bienestar de estas relaciones sociales. Y después, lo que decimos, y ya lo decimos más veces, esta relación con el medio ambiente. Es un reto muy fuerte. Ya el virus sale desde el haber usado mal recursos medioambientales, haber llevado un murciélago con estos otros animales de África, donde se creó el virus, y el virus se difundió en todo el mundo porque estamos usando mal estos recursos ambientales, ¿no? Entonces, hay otro reto. Entonces, sí, la sociedad va a cambiar muchísimo y tiene que enfrentar estos retos, en particular con lo que yo pienso de forma no asustadas, pero preocupada de cuánto va a ser importante y relevante la tecnología en el mundo de los próximos años. Muchas gracias, Emanuele. No, sin duda la tecnología va a ser muy importante en los próximos años en cómo se desarrollen y cómo diseñemos las ciudades y cómo las habitemos, pero creo que es muy importante, antes de que pase algo que vaya en contra de nuestra manera de vivir, preguntarnos qué pasó precisamente hace 100 años cuando un artefacto de la tecnología que fue el automóvil, pues cómo cambió nuestra manera de vivir las ciudades y que la tecnología no se vuelva otra vez el protagonista de las ciudades, porque sigue siendo el ser humano el que ha sido, es y deberá ser siendo el protagonista de la ciudad y no la tecnología, que no esté basada ni en el celular, ni en el Wi-Fi, ni en otros artefactos, que así como hace 100 años el automóvil nos desplazó hasta cierto punto en la manera en que se centró la ciudad basada en eso, que no sea una ciudad basada en el celular, por decir algo, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al cuarto tema, que es arquitectura, urbanismo y su lugar. Nuestra cultura tiene en principio su origen en una conquista. Se nos explicó por momentos con muy poca paciencia cómo debía ser una ciudad. Se demolió mayormente la historia. En lo retrasados que éramos como civilización, debíamos aceptar que nos dijeran cómo. Tuvieron a bien no demoler algunas edificaciones y muchos cimientos. Con cierta gallardía replicamos esfuerzos europeos hasta que no soportamos el deseo de ser una ciudad gringa. Implementamos algo que se le parece al camino libre o mejor conocido como el freeway. Se habla de acercar la ciudad, aún así seguimos construyendo monumentos para el auto. Recibimos consejos ya en nuestros días de cómo debemos ser. Si Curitiba es un ejercicio replicable, luego Bogotá, Cali, de donde es nuestro amigo Luis Rengifo, debemos entender que Bilbao es lo in. Al menos nos lo han dicho unas 10 veces en diferentes ponencias. ¿Es que somos tan necios o es natural la resistencia a querer ser lo que somos? ¿Hasta dónde en su experiencia la arquitectura y el urbanismo son universales o hasta dónde son un reflejo de su cultura? Su visión, sin duda, es o puede ser distinta. ¿Qué opinan nuestros panelistas de los regionalismos versus la globalización en lo que el urbanismo y la arquitectura se refieren? Nos interesa por demás su opinión. Empezamos con Emanuele. Cuentas con 6 minutos. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Mira, si puedo empezar otra vez como empecé antes, ¿no? Somos hijos del modernismo, entonces el modernismo otra vez que nos está guiando en la arquitectura contemporánea. Y yo pienso que es muy importante el contexto, la cultura local. Ya regresando al tema del modernismo, Walter Gropius cuando empezó, ¿no? la corriente del modernismo, dijo, tenemos que cortar con lo que es el contexto histórico, entonces no tenemos que mirarnos hacia atrás y no tenemos que relacionarnos con el contexto donde estamos trabajando porque tiene historia. Entonces la historia es algo malo y nosotros tenemos que construir algo bueno, ¿no? La nueva arquitectura. Y de ahí empieza este error.
Y después salen otra vez con siempre el modernismo, Le Corbusier, ¿no? Que construye con una máquina, pensando una máquina por habitar. Y entonces puedes hacer la unidad de habitación, la puedes hacer en Marsella, donde se hizo, o en todos los otros lugares del mundo, que no es importante, porque lo importante es lo que pasa dentro, cómo trabaja la máquina, ¿no?, de la habitación, pero no es importante cómo se relaciona con el contexto. Ellos dos se dan cuenta que algo malo está pasando, porque Walter Gropius dice, sí, pero un momento, no es racional esta arquitectura, porque racional es pensar también con la cabeza, entonces pensar también a la sociedad. Y entonces ahí algo estaba ya fallando. Y lo mismo Le Corbusier, cuando está construyendo la unidad de habitación en Marsella, se habla con su asistente y dice, no estamos haciendo algo malo sin tomar en cuenta la persona y la cultura del lugar. Y entonces por ahí van nuestros problemas, que después llegan hasta Proitago, St. Louis, donde el grande desarrollo urbano que después se tiene que destruir después de un 15 años porque creó más problemas de lo que son las soluciones, ¿no? Pero hay ejemplos muy positivos siempre en este periodo, como Hassan Fathy en Egipto, donde construye Nueva Gurna, ganando un concurso internacional donde todos proponían soluciones como las de Le Corbusier, gana él que propone una arquitectura local, una arquitectura contemporánea, pero que toma enseñanzas desde la arquitectura y la cultura local. Entonces, lo que se estaba diciendo antes era la cultura bioclimática, una arquitectura que trabaja mucho con el contexto, con los materiales del contexto. Y esto pienso que, otra vez, pienso que sea la clave, la llave para la arquitectura futura, ¿no? La arquitectura que tiene que venir. Olvidarnos una parte, olvidarnos en un aspecto positivo de lo que son las malas enseñanzas del movimiento moderno y tomar las buenas enseñanzas de lo que llega desde la historia y desarrollarla con los retos y con las técnicas que tenemos ahora en la contemporaneidad. Pero esto es interpretar el contexto, interpretar los beneficios, las ventajas del contexto, decir, ponerse a trabajar con cultura, el valor de los materiales, cuál es el valor de las plantas, qué tipo de materiales tenemos que usar, y algo que tal vez tenemos que hacer un esfuerzo todos como arquitectos, como desde la academia hasta la investigación, hasta la práctica, de decir, tenemos que redescubrir la dignidad de unos materiales que son materiales locales, la dignidad de la cultura local, que siendo cultura que se desarrolló en miles y miles de años, es algo que tiene un valor increíble que no podemos olvidar. Y esto significa por las plantas, por el materiales, por la producción local, que algo que otra vez la pandemia nos está enseñando, nos está demostrando, la producción local es uno de los aspectos más valiosos por un territorio y por una ciudad. Entonces, por ahí seguramente va la discusión y por ahí tiene que ir el desarrollo de las ciudades. Antes se hablaba también del tema de la covivienda, que es un tema que yo estoy estudiando, ¿no? Estoy investigando mucho. Y también en estas coviviendas donde las personas quieren vivir, redescubriendo un aspecto social, ¿no? Un ambiente social que puede apoyar una persona con la otra. Ellos quieren redescubrir, a las personas que viven en estas comunidades, quieren redescubrir estos aspectos de relaciones sociales, pero también un aspecto de relación fuerte con el contexto y con el medio ambiente, no nada más el medio ambiente como ambiente natural, entonces como clima, como producción local, sino también una fuerte relación con el contexto urbano. Entonces, a lo que voy es que si aprendemos a trabajar con el contexto, si aprendemos a trabajar con el medio ambiente, sin dudas vamos a aprender a trabajar también con el ambiente social. Y por ahí va la resolución de los problemas y de los retos por el futuro. Trabajar con el ambiente social, el ambiente comunitario, el ambiente natural y con el contexto local. Entonces, el contexto, para rebatirlo, es la cosa, pienso, más importante cuando vamos a intervenir en una ciudad. Contexto que es de cultura y histórica, ¿no? Entonces, por ahí vamos. Muchas gracias, Emanuele. Fíjate que recordé un libro de Desmond Morris, El Zoo Humano, en el cual comenta que el ser humano precisamente es un ser humano que dentro de las características que tenemos como animales es que
tratamos de mimetizar lo que queremos tener. Si no lo podemos tener, al menos lo mimetizamos, ¿no? Entonces, ahorita que se hablaba precisamente de estos ejemplos que a veces se buscan replicar en Latinoamérica, de Europa, pues probablemente muchas veces de lo que hay que aprender es de lo que no salió bien. Muchas veces se habla de que lo del modernismo, las cosas buenas del modernismo, las buenas cosas del posmodernismo, de alguna corriente arquitectónica, pero creo que también tendríamos que preguntarnos qué es lo que salió mal en cada una para no replicarlo precisamente, ¿no? Entonces, muchas gracias, Luis. Cerramos con Luis con este cuarto y último tema. Cuentas con 6 minutos. Bueno, interesantísimo. Realmente esta es la parte más que más me ha apasionado a mí en el ejercicio de la arquitectura y del urbanismo. Y es realmente la arquitectura y el lugar. Yo iría un poco más allá. Yo diría que una arquitectura que no esté apegada al lugar, pues no es arquitectura. Voy a sustentar lo que estoy diciendo. Vuelvo al principio. Salta en la latitud 24, Chihuahua en la latitud 28, estamos en hemisferios opuestos. Los países que se encuentran entre los trópicos y los polos son los países que tienen estaciones, es decir, los países tropicales, los países que están entre los trópicos, no tienen estaciones. El clima, digamos, la temperatura se da de acuerdo a la altitud. Los países subtropicales, los que están entre el trópico y el polo, o las ciudades, en este caso Chihuahua, en este caso Salta, ¿qué tienen de característica? Bueno, que tienen estaciones. ¿Pero qué son las estaciones? Pues no es otra cosa que cuando hace frío hay que calentarse y cuando hace calor hay que refrigerarse. Es decir, hay un mayor consumo de energía per se, nada más que por el hecho de estar ahí. O sea, hay una relación directa entre el lugar, ¿sí?, en el que uno ubica una casa. Entonces, no tiene sentido, realmente desde el punto de vista de la arquitectura, hacer lo mismo en cualquier sitio. Yo les pongo un ejemplo con el caso específico de Salta. Salta es una provincia, la sexta más grande del país, y tiene una característica, y es que como tiene la cordillera de los Andes en su lado oeste, y del lado del océano Atlántico se genera un anticiclón, esto hace que todo el clima de toda la República Argentina, si uno hiciera unas isolíneas del clima, todas pasan por esta provincia, por este estado, como si fuera un embudo. Todos los climas pasan por acá. ¿A qué me refiero? A que si uno hiciera un corte transversal de este estado, del lado oeste tenés temperaturas iguales a las que están en Tierra del Fuego, en el sur, en la Patagonia. Y estamos aquí a hora y media. Entonces, no tiene ninguna lógica que la misma casa se haga, por ejemplo, en los planes de vivienda que hacen los estados, que la misma casa se haga en todo el lado. Eso es un absurdo total de entrada. Entonces, la arquitectura y el lugar, pues es casi que una redundancia. O sea, la arquitectura tiene que ser del lugar. ¿Cuál es la función, fíjate, del urbanista? Mira, el urbanista tiene una función absolutamente trascendental en esto. ¿En qué sentido? Cuando el urbanista está sentado en su escritorio y tiene su terreno y traza una calle, en ese momento, en el momento en que traza la calle que está proyectando hacer, favorece o condena para siempre las casas que van a estar ahí en cuanto a su orientación, en cuanto a sus vientos, en cuanto a un montón de factores que generalmente no son tenidos en cuenta. La ubicación, digamos, lo que decía Manuel, muy importante, los materiales del lugar, etc. Entonces, definitivamente, si hacemos un resumen, quisiera terminar cerrando como empecé. Fíjense, más de la mitad de la población mundial, y se espera que más adelante un 70% vive dentro de las ciudades. En el caso de Argentina, el 90% de las personas vive dentro de las ciudades, ¿sí? La energía o la oferta de energía se basa en este país en un 90% en combustibles fósiles, es decir, me estoy refiriendo a petróleo, gas, carbón. Las energías no llegan al 6%. Entonces, imagínense este contexto, o sea, una latitud en donde hay un alto consumo de energía, el 90% de las personas viviendo en las ciudades y una matriz energética en donde el 90% es de combustibles fósiles. ¿Qué significa todo esto? O sea,
la arquitectura tiene que fijarse en el lugar en el que está. O sea, no es opcional hacerlo de otra manera. Lo hemos venido haciendo de esa manera y evidentemente nos hemos equivocado. Si uno toma, por ejemplo, en el caso de Argentina, yo he hecho varias veces esta prueba y es preguntar a los auditorios cuál es el problema desde el punto de vista de la climatización, cuál es el problema local. Y todos me dicen que el problema local, digamos, es una constante, todo el mundo responde siempre lo mismo, que el problema es que hace mucho calor, entonces que hay que refrigerarse, ¿sí? Y resulta que es exactamente al contrario. El clima local, o sea, la temperatura externa, exterior de esta ciudad, es baja durante todo el año. Eso no significa que la gente esté loca, sino que la arquitectura está absolutamente desconectada del lugar. Es decir, si uno tiene frío adentro, afuera no puede estar haciendo calor y viceversa. Si afuera está haciendo frío, no puedes tener calor adentro del espacio. Hay una desconexión total entre la arquitectura y el lugar. Esto es extremadamente importante, por eso insisto. Si nosotros estamos pensando en una determinada arquitectura, en la ciudad que queremos, digamos en un urbanismo de ciudad cercana, o estamos hablando de una mayor densificación, de ciudades con mixtura de usos, de localidades que sean autónomas en cuanto a sus servicios, que puedan autoabastecerse en energía, en un montón de servicios, hay que pensar desde esa perspectiva. Es mi opinión. Es decir, definitivamente la arquitectura y el lugar están estrechamente relacionadas. No puede haber una buena arquitectura si no está relacionada con el lugar. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, con esto concluimos las 4 participaciones, tanto de Manuel y Luis. Vamos a abrir el micrófono a preguntas y comentarios, preguntas y respuestas, que tenemos aproximadamente poco menos de 15 minutos. Entonces, no sé si alguien quisiera hacer alguna aportación. Aquí tenemos unos comentarios en el chat. Por aquí Benito Rodríguez, Claudio Fierro y Leopoldo Mares. Entonces, no sé si tienen alguna posición al respecto o alguien más que quiera participar. Ciudadanos. ¿Quieres que nosotros lo comentemos, Pablo, o usted lo lee? Como gustes, Benito. A ver, déjame salgo de esta reunión. Mira, ayer, no sé si algunos tuvieron oportunidad de estar en el Congreso IEM. Estuvo muy interesante. Uno de los ponentes fue Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo, y quien ahora lidera la Escuela de Estudios Urbanos y Ciudades en el TEC de Monterrey. Entonces, ayer se estuvo platicando mucho respecto, dentro del contexto del plan Chihuahua Futura, no sé si nuestros invitados conocen el proyecto de Chihuahua Futura, de cómo al final del día nuestra vivienda y lo que hoy por hoy concebimos, de lo que han venido platicando Luis y Emanuele, y se ha transformado en los últimos meses de la pandemia, de alguna manera se define como el hogar secundario, o llámale el hogar, y define al hogar primario como el resto de la ciudad, que es en realidad donde pasamos 2/3 partes de nuestra vida, ¿no? Cómo de alguna manera este espacio que sabemos ha venido siendo construido, pues en teoría por los instrumentos de planeación a través de los desarrolladores de los gobiernos, cómo este espacio se va a ver modificado, cómo vamos a modificar nuestras vidas en consecuencia de lo que estamos viviendo, de esta pandemia. Porque al final del día, pasados unos meses, vamos a tener que volver a salir, muchos ya lo hacemos, y la ciudad sigue siendo nuestra casa, ¿no? Entonces, la diferencia en cómo se concebía una ciudad hace un año contra cómo se concibe el día de hoy ya es grande, ¿no? Entonces, ¿qué opinan, Luis? ¿Qué está pasando en los países en donde están ellos a este respecto? Ese es mi comentario y pregunta. Bien, bueno, pues lo mismo, absolutamente de acuerdo. Digamos que lo comentaba en parte de las intervenciones que pude hacer, ¿no? Finalmente, el espacio público o las
los edificios, digamos, en algunas zonas en donde el espacio público suele ser deficiente, y lamentablemente pues, son la mayoría. Es decir, por ejemplo, en la ciudad en la que yo vivo, aparte de la zona centro y de algunas zonas muy específicas, muy particulares, en relación a la situación económica que mencioné previamente, los desarrollos se hicieron todos en la periferia, en los suburbios. Entonces, obviamente, hasta que todo esto se consolida, eso que tú mencionas de la segunda casa, pues acá no es posible. Es decir, las personas tienen su terreno para que algún día puedan construir una casa, porque económicamente no es posible. Es decir, obviamente la arquitectura es un reflejo de lo que sucede en la economía, en la vida social, ¿sí? La arquitectura termina siendo un reflejo, así mismo el urbanismo. Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahora. O sea, hay un gran... lo que hay más expectativas, digamos, de parte de los profesionales que estamos haciendo esto, de tomar esto como una oportunidad para poder rever lo que se está haciendo, ¿sí? Más que si miramos lo que se ha hecho, pues realmente hay demasiado por criticar, ¿sí? O sea, la ciudad que tenemos, en verdad, adolece, ¿sí? de las características básicas que cualquier ciudad... bueno, aquí tenemos a Emanuel, cualquier ciudad europea, la inmensa mayoría de las ciudades europeas les sobra, ¿no? Lo que uno conoce como ciudad, por ejemplo, poder salir a caminar o poder andar los centros de ciertas ciudades en bicicleta. Eso para nosotros es algo pues, prácticamente imposible. Sin embargo, sí es un anhelo en el cual se está trabajando activamente. Si le puedo hacer un comentario rápido. Adelante. También, yo estoy totalmente de acuerdo con esto, ¿no? Nuestra vida, tal vez nuestra casa, además, vivimos más afuera de la casa en el momento, ¿no? Afuera de la pandemia que adentro, ¿no? Entonces, y los ciudadanos, para cuidarla, los ciudadanos tienen que entender que es su casa, ¿no? Y entonces, la responsabilidad o el sentido de pertenencia a una comunidad que sea amplia de toda la ciudad o más chiquita como la que sea la del barrio, pienso que es muy importante para poder decir nos cuidamos nuestra casa que es lo que pasa afuera, ¿no? Entonces el espacio público, el espacio compartido o un espacio de barrial, ¿no? De la comunidad. En este sentido yo estoy totalmente de acuerdo y pienso que la arquitectura tenga que, los arquitectos tenemos que hacer arquitectura para permitir desarrollar una responsabilidad, un sentido de pertenencia de los ciudadanos hacia lo que está pasando afuera de la casa, ¿no? Y yo confío mucho en esto que como arquitectos, como ciudadanos, la pandemia, gracias a la pandemia lo estamos aprendiendo, ¿no? Que la responsabilidad también hacia afuera. Después, hace unos años, un director del WWF, que era el Fondo para Protección de los Animales, dijo que la cosa que diferencia al hombre de los otros animales es el hecho que el hombre es estúpido, ¿no? Entonces, no sé si lo vamos a aprender después de la pandemia, pero ojalá que sí. Muy bien, muchas gracias, Emanuel. Me voy a permitir aquí leer un comentario de Claudio, o no sé si Claudio andas por ahí. Sí, aquí ando presente. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Emanuel, Luis. Hola, Claudio. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes para ustedes. Aquí tardes todavía. Bueno, había hecho unos comentarios relativos a hacer notar precisamente las fuertes diferencias que ahorita existen con respecto a ciertas propuestas, ¿no? Ahorita estamos en un proceso de, pues ahora sí que de una nueva visión, ¿no? Hacia un nuevo plan director urbano, en el cual, pues digamos, presentamos hasta ciertas disparidades, algunas bastante fuertes con respecto a lo que se hablan como metas de densidad, ¿no? Que digamos, mi conclusión es que más que hablar de metas de densidad, pues ahora sí que es la densidad que nos resulte, ¿no? En este caso, para tener una ciudad vivible y administrable, sobre todo, de acuerdo a nuestra propia idiosincrasia y nuestros modos de vida, ¿no? Donde hay un plan director que en su momento estableció que
para el 2040 debíamos de tener 40 habitantes por hectárea, un programa que ahorita se le está echando muchos kilos por la administración municipal con respecto a Ciudad Compacta, donde menciona 80 habitantes por hectárea en ciertos corredores, y bueno, ciertas visiones, pues, gente bastante reconocida y especialista, donde hay conclusiones donde debíamos de haber crecido a un 35% de la 35-40% aproximadamente de lo que actualmente ha crecido la ciudad de Chihuahua. Me llamó mucho la atención el dato, por lo que me puse a hacer cuentas, ¿no? Si tenemos 900,000 habitantes y una ciudad de 25,000 hectáreas aproximadamente de crecimiento, pues esto significaría una ciudad de aproximadamente de 8 o 9,000 hectáreas, ¿no? La que debíamos de tener en la época actual, lo cual representaría con esos habitantes una densidad de alrededor de 100 habitantes por hectárea, que si vemos casos, y digo, esto no es necesariamente, digamos, negativo, ¿no? Lo negativo es qué ofrece la ciudad para esos 35 habitantes por hectárea o para esos 100 habitantes por hectárea, ¿no? La realidad, creo que debiéramos de estar más preocupados por eso que en realidad por alcanzar, ¿no? Unas metas de densidad que realmente son pues algunas inalcanzables, digamos, pudiera decirlo de esa manera, sobre todo por el gran cambio cultural, la transición que deberemos de tener en el plazo del tiempo para poder llegar, en este caso, a una densidad, digamos, una densidad objetivo, ¿no? Que pues más que eso, digamos, nos abre la oportunidad. A veces un esquema de baja densidad nos abre oportunidades precisamente para poder financiar desarrollo a través de transferencia de plusvalías o de potenciales. Nos abre oportunidades también para consolidar espacios abiertos, ¿no? Espacio público, que es realmente valioso, y aún con la escasa densidad que tenemos, es escaso el espacio público en la ciudad, ¿no? Entonces, creo que, o sea, en ese sentido, ¿cuál es su opinión, ¿no? Con respecto a digamos, qué tan válido es el echar un número al aire y poder decir la densidad para la ciudad de Chihuahua pues debería de ser esta o esta otra? ¿Quieres empezar, Emanuel? Por favor. Ok. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que pienso, Claudio? Es muy importante esto que tú has dicho, porque realmente, como hasta ahora lo hemos visto, la mayoría o algunos normativas que se manejan en las ciudades, pues tienen diferentes intereses, como la mayoría de las leyes de cualquier ciudad en cualquier país del mundo. Hay intereses de un lado y del otro. A veces uno piensa que todos esos indicadores de densidad pues son medio antojadizos. Uno no sabe bien de dónde es que vienen o por qué es uno o el otro. Y sería interesante saber de dónde salen y por qué es bueno 100 habitantes y no 50 o no 500. Yo creo que hay una característica particular en el tema de la densidad. Primero, que lo que hace que una ciudad sea, digamos, el espacio público que conforma una determinada ciudad, la densidad o la altura como tal, a veces es mal entendido, que eso es más bien como, no sé, verticalidad. O sea, la altura no está muy bien relacionada con lo que es la densidad o no se construye ciudad. Realmente la construcción de la ciudad está en relación a los usos que tiene esa ciudad. Es decir, son los usos los que hacen que la ciudad sea rica. Si ustedes se fijan, las ciudades que todos queremos visitar y la zona, generalmente la parte turística ideal, idílica, es la zona más densa. Y el mayor valor o la plusvalía mayor en esas ciudades están en las zonas más densas.
Yo creo que las localidades, digamos, de bajas densidades ocurren o se dan es porque es como si, porque todavía no se ha cuantificado económicamente lo que sale la infraestructura para poder servir a esos lugares. ¿A qué me refiero? Si uno realmente le pusiera el valor, si uno cuantificara correctamente lo que sale en las calles, el alumbrado, bla, 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 para todas estas zonas de bajas densidades, pues no se podrían pagar. Yo tengo específicamente en este momento, o sea, esas casas realmente no están pagando lo que corresponde, o sea, el costo. Por eso la densificación, o sea, nosotros podemos querer desde el punto de vista de los ciudadanos, pues el paisaje, que se vean los cerros, y hay todo un montón de características importantísimas, culturales, de la arquitectura y del urbanismo, que son muy valiosas. Ahora, también, por el otro lado, démonos cuenta que pues las calles están llenas de baches, llenas de huecos, hay calles con terracería, o sea que no se puede de resolver el problema económico que genera toda esa red. ¿Por qué? Pues porque no está la densidad correcta. Entonces, si nosotros realmente sacáramos la ecuación como tiene que ser, la densificación no sería una opción, sería una obligación. Es decir, si empezáramos a pasar esos costes a los terrenos o a las casas individuales, pues necesariamente esas zonas serían transformando mixtas, de usos mixtos y mucho más densos, que la densidad, repito, no es altura en los edificios, pueden ser 7, 8 pisos, simplemente que alrededor o en una determinada zona, digamos, del espacio, del ambiente, de la ciudad que estoy diciendo, estén todos los usos. Entonces, son este par de cosas. Me parece importantísimo la observación que has hecho. Yo creo que lo que sucede es que no lo hemos visto, digamos, generalmente no se mete dentro de la ecuación lo que cuesta la infraestructura pública para poder definir. Muchas gracias. Emanuele. Muchas gracias, Pablo. Mira, totalmente de acuerdo con lo que dijo Claudio y Luis. Yo pienso que la densidad tiene que ser en función del tipo de ciudad que queremos. Una ciudad que queremos sea caminable, donde podemos llegar a lugares caminando en manera segura, es decir, que no tengo que hacer 200 metros con acerca un muro sin tener vida, ¿no?, a mi lado. Ahí entonces la densidad va a ser muy importante, ¿no? Mi pueblo en Italia, ayer que usaba el carro porque siempre me podía mover a pie, ¿no?, adentro del mismo barrio, en el mismo lugar, mismo pueblo. En el pueblo había todo. También en la ciudad muchas veces no se usa el carro porque puedes encontrar de manera segura, puedes moverte de manera segura en la ciudad encontrando todos los servicios. Hay un tema más que me parece muy importante, es más importante de la densidad que el potencial que tiene una ciudad. Entonces, se tendría que hacer un mapa de los potenciales de una ciudad. Por ejemplo, el centro histórico no hay que tiene que desarrollarse porque tiene que ser denso, pero porque tiene mucho potencial el centro histórico. Hay áreas que tienen potenciales, entonces un mapa del potencial sería tal vez algo que se podría hacer juntos como instrumento, juntos al mapa de la densidad, ¿no? Pero pensar dónde hay densidad y de acuerdo con esto pensar el desarrollo. Gracias. Muchas gracias, Emanuele. Bueno, si hay algún espacio para alguna última intervención. Si no, pues le cedo la palabra entonces a Mario Lugo para que dé el cierre a esta cuarta edición de los diálogos urbanos con el tema de urbanismo y su lugar. Creo que Gastón quería participar. Así es, Gastón. Sí. Perdón, Gastón. Primero Gastón, perdón. Adelante, una disculpa. No, gracias, Lorena. Sí, no, ustedes muy amables. Sí, no, comentar también un poco la cuestión de, ¿cómo expresarlo? O sea, en términos de la habitabilidad, pues, de la ciudad.
que la imaginamos en términos de qué tanto utilizamos el espacio público, ¿verdad? Yo recuerdo cuando era pequeño, ¿verdad? Y pues le llevo edad a muchos de ustedes. La calle era un espacio indispensable porque no había televisión, no había computadoras, ni muchas otras cosas. Entonces, todos los niños salíamos a la calle a jugar, todos, o sea, con la bicicleta, con la pelota, o sea, con elementos muy rudimentarios, si ustedes quieren, pero la calle estaba, había muchos niños, las señoras salían a platicar también ahí, por supuesto, las relaciones vecinales eran algo totalmente cotidiano, los compadrazgos, el apoyo mutuo, la famosa tacita de azúcar o el tomate y la cebolla a la hora de la comida, la familia que llegaba a tener refrigerador apoyaba con hielo a otras de los vecinos en aquel momento, y eso hacía pues que el espacio público estuviera siempre en uso, en actividades, más allá de su función de las calles de circulación y tránsito, eran verdaderamente un espacio de socialización, de educación, porque los adultos compartían muchas ideas muy homogéneas. Entonces, por la misma razón que nuestros padres podían regañarnos o castigarnos por alguna vagancia, otros adultos lo podían hacer igual porque opinaban de la misma manera. Ahora todo se ha vuelto tan dispar, la gente pues encerrada en sus casas, inclusive las clases más modestas pues tienen el televisor cuando menos o cosas de esas, y ya están absortos en la telenovela y ese tipo de cuestiones. O sea, esas cosas han manipulado y trastocado las relaciones sociales de una manera muy rápida, de tal forma que ni cuenta nos hemos dado, ¿verdad? Y yo no sé cómo podamos reconquistar de nuevo las relaciones sociales, o cómo podamos reinventar las relaciones sociales en un mundo que nos vuelve cada vez más ajenos, porque las casas están pues separadas. Por eso es todas las cosas pues que ahorita ya se han mencionado, ¿verdad? No las voy a repetir, pero que al individuo, ¿verdad? Y a los grupos sociales nos acomodan a la manera en cómo están hechas pues esas cosas en el mundo de hoy. Bien. Muchas gracias, Gastón. Luis, Emanuele. Qué interesante, Gastón, lo que has dicho. Realmente me parece interesantísimo. Muy notorio cuando uno en una determinada ciudad, de determinado país, un pueblo, versus lo que sucede en una ciudad grande, populosa de ese mismo país. O sea, cómo es la gente. Y la gente suele ser bien, o sea, el intercambio, o digamos, que el intercambio social que se o la vorágine cotidiana no es, pues las personas suelen comportarse de la manera que lo estás describiendo, aún hoy. Es decir, hay una gran diferencia. Digamos, urbanismo, la arquitectura y de determinadas circunstancias sí inciden directamente, creo yo, sobre el comportamiento de ciertas personas. Tú dices que intentando cosas. Entre esos creo que está lo de Salvador Rueda en Barcelona con las supermanzanas. Yo creo que ese es un intento. Es que
hacer que en una determinada zona de la ciudad los vehículos que se pueden entrar en esas zonas determina Pablo, si quieres, cerramos con Emanuel. Ya se cortó un poquito ahí la Sí, estaba viendo si no era yo el trabado o era Luis. Sí. Emanuel, una última participación y ya pasamos ahí la palabra a Mario para que cierre el... No, agradeciendo muchísimo, en particular esta última pregunta también. De hecho, yo estoy muy convencido que por ahí tiene que ir el desarrollo de la arquitectura, el desarrollo de la ciudad, en redescubrir la dimensión comunitaria local, porque por ahí va la sustentabilidad y por ahí van las capacidades de la humanidad de enfrentar los retos del futuro. Y otra vez, muchísimas gracias por la invitación, Pablo, Mario y Lorena. Perdón, se me cortó, lo siento mucho. Gracias, Luis. Bueno, si te parece, cerramos, Pablo. Sí, adelante, Mario. ¿Qué hora es para ti, Luis? 10:30, ¿no? Para Luis. En Salta, Argentina, ¿qué hora es? 10:30 de la noche. Ah, pues por eso ya se atora el internet. Ya está cansado. Si te parece a todos para ya poderme retirar a lavar trastes, que Lorena proyecte el video nuevamente y les voy platicando un poquito. Sí, Lorena, para los que no alcanzaron a verlo, y cerramos muy rápido. Claro, déjame comparto pantalla. Aprovecho lo que se genera para darle las gracias a Manuel y a Luis por su participación. La realidad es que hay muy buenos comentarios y bueno, pues ahí van a poderse ver una vez que subamos el video a YouTube, ahí buscar Tierra Urbana y por ahí nos encuentran, ¿sí? En lo que lo pone Lorena, nomás hacer un breve recuento, como bien dijo Lorena, estamos... Adelante, Lorena. Nada más no se escucha. Bueno, les voy platicando. Fue un año ahí interesante. Les agradecemos mucho a todos el tiempo por la dedicación que tienen hasta ahorita. Hemos alcanzado, después de, como bien dijo Lorena, 2 foros presenciales, 2 foros virtuales, el primero hoy en Juárez y 4 diálogos, cerca de 1,000 personas en participación. Me compartía Sergio Nevares hace no mucho unas reflexiones que hacía Galeno y una que se nos hizo muy interesante, que me va a permitir distorsionar un poquito para no entrar en problemas de derechos de autor. Cuando nace Tierra Urbana, pues era un poquito generar o mucho espacios de opinión. Y es muy importante aclarar que no es generar espacios para que alguien diga nuestra opinión. La realidad es que los panelistas todos son muy respetuosos de sus propias profesiones y a nadie se le pide más que prácticamente compartir su propia experiencia, ¿no? Compartía Sergio en aquella ocasión que el Rey León invitaba a todos los animales de la selva, ¿no? Y en un ejercicio democrático les pedía opinión a todos, porque al final del día lo importante es que todos participaran en la toma de decisiones para que todos pudiéramos sentirnos parte de las soluciones mismas, ¿no? Y la petición que le hacía a todos los animales del reino era que cada quien, en una autonomía de opinión y en una autonomía y libertad de ejercicio, de tener libre albedrío, les pedía que seleccionaran cómo querían ser cocinados. Entonces, en realidad, uno de los animales se atreve a levantar la mano y dice, oye, la realidad es que a mí no me gustaría ser cocinado. Y el Rey León le dice, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que esa opción sí no la tienes, ¿no? O sea, puedes escoger que quieres ser cocinado, pero no si vas a ser cocinado, ¿no? Cierro con eso. Lo importante que hemos buscado para nosotros es abrir espacios de opinión. Hemos tenido críticas desde si
invitamos a un perfil o invitamos a otro. Creo que se han representado muchas ideas. Hoy creo que las ideas un poquito más distintas de la problemática de la ciudad, sin embargo, muy empáticas con lo que nos ocurre. Les agradecemos mucho, esperamos un 2021 con otra vez un foro presencial y continuaremos con los foros virtuales. Repetirles que este evento tiene el fundamento económico de compartir un poquito lo que se recaude, el 100% a la Secretaría de Salud. Ahí les compartimos ya la información específica de cómo se entregó y en qué se convierte. Serán alrededor de 30,000 pesos. Y bueno, pues gracias a todos por su tiempo. Feliz Navidad. No sé si alguien quiere hacer otro comentario. Muchísimas gracias. Pues a seguir opinando. Lo más sencillo es apagar la luz. Creo que fue un año donde nos dimos la oportunidad de seguir participando. Felicidades a los que participaron, opinaron e influyeron en lo que hoy se inicia como la política y modificación del reglamento de ciudad cercana. Creo que es un gran avance, una gran participación y pues felicidades en lo que nos tocó ver. Estamos contentos y reconociendo el esfuerzo de todos los que de alguna manera sumaron. Buenas noches y muchísimas gracias. Déjame comparto el video nada más. Ándale, cerramos con ese y gracias Luis, gracias Emanuel. Adelante Lorena. Muchas gracias Mario. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias a todos por participar, por muchos otros foros que vengan más adelante. Los esperamos y agradezco a mis compañeros que hemos sido leales en buscar alternativas, en buscar invitados. Gracias a los invitados que hacen que esto suceda, a los participantes y sobre todo a las opiniones. Sigamos por tener una mejor ciudad. Gracias a todos. Buenas noches. Gracias Lorena. Buenas noches.